Todas estas catástrofes que vemos hoy en día, tsunamis, terremotos, pestes, hambrunas, ¿estos son juicios de Dios? ¿Esto es parte del sufrimiento de la humanidad? ¿Cuáles fueron estas razones para estas cosas que estamos viviendo en estos días? Bueno, esa pregunta también es muy común y generalmente yo cuando veo, estaba viendo un cantante cristiano que estaba respondiendo esa pregunta y algunos pastores, y generalmente los cristianos de alguna manera quieren salvaguardar la imagen de Dios, negando que Dios pudiera estar detrás de un juicio, Dios pudiera estar detrás de una catástrofe o de estar detrás de una epidemia como la que estamos viviendo. Pero la Biblia sí tiene otra visión. Por ejemplo, el libro de Jeremías, escrito por Jeremías, el libro de Lamentaciones, mire lo que llega a decir Jeremías después de la gran invasión que sufrió Jerusalén y la destrucción. Él llega a decir ahí en el verso 37 del capítulo 3, dice: ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no manda? Se le hace una pregunta. ¿Quién será el que dice que sucede algo que el Señor no manda? ¿Sí? Y él explica: de la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. ¿Sí? ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Entonces Jeremías entiende que no hay cosa que suceda que Dios no haya enviado, sea bueno o sea malo. Porque cuando nosotros decimos que Dios no está detrás de cierto asunto, estamos dando a entender que Dios no es soberano y no controla el universo en el que vivimos. Y como alguien decía, si un átomo, solo un átomo, saliera del control divino, estaríamos diciendo que Dios no es soberano. Entonces nada sucede, ninguna catástrofe, ninguna epidemia, ninguna peste, ningún terremoto, si Dios no lo permitiera. Entonces, por un lado, tenemos que decir que Dios está detrás de todo, ¿sí? Y eso es lo que vemos en las Escrituras, porque yo me fijé el otro día que no hay peste, no hay terremoto, no hay inundación, no hay nada en la Biblia que ocurra por casualidad, porque estaba un día como hubo un temblor en la tierra, y tembló porque si no, siempre era Dios enviando un juicio o una advertencia al pueblo o ejecutando su venganza contra aquellos que se habían rebelado contra él, pero nunca veo en la Biblia que ocurran desastres naturales porque sí. Ahora, mire lo que tú estás diciendo. Por ejemplo, cuando dicen, no, es que es un asunto natural. Aun cuando nosotros decimos que es algo natural, nosotros sabemos por Génesis 3:17 que cuando el hombre pecó, el Señor le dijo a Adán: maldita será la tierra por su causa. Entonces, aún lo que nosotros llamamos natural, que es esa enfermedad que vive la creación, esa tendencia a la corrupción que vive nuestra creación, es una realidad basada en un juicio que sucedió en el Edén. Fue Dios el que dijo: la tierra va a ser maldita, o sea, la tierra va a tener males, la tierra va a tener un sufrimiento, unos dolores por causa del pecado. Entonces es un Dios que manda un juicio determinado sobre la creación, sobre el hombre, por causa del pecado, y aún las cosas que nosotros llamaríamos naturales, aún vienen como consecuencia de un juicio que Dios estableció sobre el hombre y sobre la creación donde el hombre camina. Entonces, con esa perspectiva, más que preguntarnos si es Dios quien las hace o no, deberíamos preguntarnos más bien cuál es la razón detrás de estas catástrofes, de estos juicios de Dios. Yo creo que esa es mejor la pregunta, ¿no? Deberíamos preguntar si Dios está porque creemos que no sucede nada si Dios no lo determina, sino la pregunta sería entonces si Dios está detrás, ¿por qué lo permite? Ahora, C.S. Lewis dice que las bendiciones y las bondades de Dios son como el susurro de Dios, pero que el hombre generalmente es tan necio y tan obstinado que el hombre no escucha a Dios cuando Dios lo bendice. Como dice la Escritura, Dios hace salir el sol sobre buenos y malos, pero el hombre es tan necio que se acostumbra un tanto a las bondades de Dios que ni se da cuenta cuando está recibiendo una bondad. Y él da el ejemplo de un glotón. Cuando un glotón comienza a comer, su apetito por la comida puede ser tanto que ni siquiera disfruta la comida. Así es el hombre necio que al recibir las bendiciones de Dios no se da cuenta que es Dios. Pero él dice lo siguiente: pero el sufrimiento es el megáfono de Dios. ¿Qué quiere decir? Dios susurra con sus bondades, pero cuando Dios trae situaciones difíciles, crisis, terremotos, catástrofes,
dolores, pandemias, son como la manera de hablar de Dios fuerte a un hombre para despertarlo de su condición. Entonces, desde esa perspectiva, los sufrimientos, aunque a nuestros ojos parezcan algo malo, son una bendición de Dios, como decía J. Serrano. ¿Por qué son una bendición de Dios? Por ejemplo, cuando Dios permite que el hombre entre en una época de crisis, una época de sufrimiento, el hombre comienza a ver cómo hay unos ídolos que se derriban. Nuestro hermano Pablo Moyano, en la edición 4 de la revista de Tesoros Cristianos, él enumeró varios ídolos que Dios estaba tumbando, por ejemplo, con el coronavirus. Él dice, primero, hablando de esos ídolos, con la crisis actual que estamos viviendo, Dios destruyó el ídolo del control y del poder que el hombre tiene. El hombre siempre quiere tener el control de todas las cosas. El hombre quiere hacerse Señor y Dios. Y cuando viene el sufrimiento y cuando vienen situaciones que él no puede controlar, él se da cuenta que realmente es una criatura y se da cuenta que realmente es débil y se da cuenta que no puede controlar las cosas. El hombre no puede controlar el mar, el hombre no puede controlar la tierra, el hombre no puede controlar un pequeño virus como el que estamos viviendo. Entonces Dios usa las crisis, Dios usa los momentos de catástrofes para mostrarle al hombre que el hombre es una criatura y que él no está sobre el control. El que está sobre el control de todas las cosas es otro. Eso es tremendo, Pablo, porque yo me acordaba algo que dijo una vez Rabbi Zacarías, una historia que él contaba de la bendición que es poder experimentar el sufrimiento, como tú decías, es una bendición de Dios. Había una niña donde él vivía que no podía sentir dolor alguno, que ella se podía lastimar, se podía caer, podía pisar un clavo y no sentía el dolor. Y su mamá oraba todos los días que mi hija pueda sentir dolor, porque el dolor es una bendición para nuestra protección y para indicarnos, como tú decías, que algo está mal, que estamos en un mundo caído, un mundo bajo maldición y que necesitamos mirar a nuestro Creador, que somos criaturas, como tú decías. Entonces, como tú vienes diciendo, una crisis, un sufrimiento, una enfermedad, una muerte, a veces despierta en nosotros esa conciencia. Y si eso hace una crisis, nosotros podríamos decir que es una gran bendición. Así es. Nuestro hermano dice otra cosa, otro ídolo que tumban las crisis, las catástrofes, las enfermedades, es el Dios del dinero. Nuestra generación vive para tener, nuestra generación vive para acumular, nuestra generación ha idolatrado y ha hecho el dinero un Dios y le adora. Y a veces Dios, a través de las pruebas, a través de las enfermedades, a través de las crisis familiares, a veces de crisis naturales, Dios derriba ese ídolo y nos muestra la superficialidad de las riquezas y lo vano que es poner su confianza en ellas, ¿sí? Además de eso, nuestro hermano dice el ídolo de la salud, porque generalmente cuando viene la muerte, cuando viene la enfermedad, cuando vienen epidemias, cuando vienen terremotos, nosotros generalmente queremos ser inmortales, ¿sí? Nosotros hacemos ejercicio, comemos bien, nosotros queremos vivir para siempre. Pero cuando estamos al borde de la muerte, cuando tenemos la enfermedad, nos damos cuenta que somos realmente seres débiles y somos seres que próximamente vamos a partir de este mundo. Y nunca queremos pensar en eso, nunca queremos saber nada de la muerte, el sufrimiento, eso está lejos de nosotros, ¿no? Exactamente, entonces estos sufrimientos que Dios permite, estos dolores que Dios permite, le recuerdan al hombre su fragilidad, le recuerdan al hombre que él es insuficiente. Y eso es un gran despertar de Dios para los hombres. Entonces, cuando Dios trata nuestra salud, cuando Dios permite una crisis nacional, cuando Dios permite una pandemia, un terremoto, un tsunami o cosas que Él en su propósito permite, Él siempre tiene el propósito de despertar al hombre, Él siempre tiene el propósito de mostrarle al hombre la muerte como causa del pecado, Él siempre tiene el propósito de derribar ídolos que el hombre tiene. Y como dice la Escritura, es verdad que ninguna disciplina al tiempo presente parece motivo de gozo, pero el sufrimiento puede ser un gran maestro para nosotros, y esta es una de las razones por las cuales Dios lo permite. Entonces, por ejemplo, además de eso, nos podemos dar cuenta que Dios usa estas cosas para hablarnos, y como tú dabas el ejemplo de la chica, a veces Dios nos debe hacer sensibles, porque nosotros somos generalmente insensibles para escuchar a Dios. John Piper, en su libro Cristo y el coronavirus y Cristo, él da varias razones también. Él aumenta algunas razones
de lo que estamos hablando. Él llega y dice, ver calamidades y ver la fealdad de la muerte puede despertar el corazón del hombre hacia la eternidad. Claro. Y como decía J.C. Ryle, si Dios me permite ver la muerte, es para que yo considere asuntos en relación a la eternidad. Y eso es una gran bendición, porque decía el mismo J.C. Ryle, tal vez hoy estamos en muchos funerales, pero el próximo funeral sea el nuestro. Y debemos considerar la muerte como algo real y como algo que todos vamos a experimentar. Y las catástrofes hacen eso, las pruebas hacen eso, la enfermedad hace eso. Ahora, no solo para el mundo, aún para nosotros como creyentes, el sufrimiento puede tener un propósito muy importante. Por ejemplo, nosotros que somos seguidores de Jesucristo, la Biblia anuncia que antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo van a haber muchos dolores de parto. Entonces, esto también despierta nuestro corazón para darnos cuenta que somos pasajeros, que el Señor viene pronto y que no podemos vivir como personas que pueden echar raíces en este mundo, sino que son peregrinos y que van rumbo a la ciudad celestial. Entonces, definitivamente el sufrimiento viene muchas veces de parte de Dios con propósitos que ojalá nosotros podamos entender, en vez de estar juzgando y poniendo a Dios en el banquillo de acusados. Ojalá nosotros podamos entender los propósitos que Dios tiene con las circunstancias, porque sería muy triste y muy lamentable, como dicen los salmos, que el necio pasa por tribulación y no aprende. El necio es azotado y no siente. El necio no entiende el objetivo del dolor. Y a veces nosotros nos damos cuenta que nuestra sociedad, aún los mismos cristianos, pasan por épocas como las que estamos viviendo y ellos no aprendieron a valorar el tiempo. No aprendieron a vivir para Dios como peregrinos, sino que su corazón y su vida está tan centrado en estas cosas que ellos no encuentran a Dios en medio de las circunstancias. Entonces, las dificultades, el sufrimiento nos muestran la severidad de Dios, las consecuencias del pecado, y podemos ser despertados a asuntos que tal vez, si estuviéramos en unas aguas tranquilas, no podríamos experimentar. Así que entonces vemos que el sufrimiento realmente es una bendición, y si existe es porque Dios existe y nos ha permitido, a pesar de nuestra maldad y de las consecuencias de nuestros propios pecados, sentir dolor, sentir sufrimientos para volvernos a Él. Sí, sabes que hay una frase que yo quisiera resaltar con lo que tú estás diciendo, que decía J.C. Ryle, hablando en un libro sobre la enfermedad. Él dice lo siguiente: Dios permite el sufrimiento como una advertencia divina, mostrándonos la severidad de un mal mayor, el cual es la condenación. Esa frase es bien importante. Los males que nosotros experimentamos ahora son una advertencia de males futuros y juicios futuros de Dios sobre el hombre más severos. Ojalá entonces nosotros podamos atender a las pequeñas advertencias, no sea que lleguemos a experimentar aquello que la Biblia llama la segunda muerte, o el juicio eterno, o el lago de tormento. Entonces, cuando nosotros vemos desde esa perspectiva que Dios permita un sufrimiento ahora para advertirnos y apercibirnos de unos sufrimientos mayores en la eternidad, nosotros podemos entender que el sufrimiento puede ser muy bueno ahora, porque nos despierta para cosas que son importantes, que a veces como hombres no pensamos cuando estamos cómodos. Así es, Dios en su sabiduría permite un mal menor por un bien mayor para realmente la humanidad, porque como dice la palabra, Él realmente no quiere que el malvado perezca, sino que se vuelva en arrepentimiento a Él para que se salve.